Y como tiene que haber calor a una misma temperatura, pues quien tiene primera ley de termodinámica sabe que entonces involucra entropía. La difusión de hecho involucra entropía. ¿Y qué ocurre? Que ocurre una entropía a partir de un tiempo fijo y obedece la flecha termodinámica del tiempo. Y en ese sentido, la entropía posterior es mayor que la entropía anterior. Y cuando ocurre esto, en teoría de la información, esto se puede ver en el libro de Sole, pues ¿qué creen? Que ocurre que esto que se dice involucra probabilidad por causa de la teoría de la información. Cuando uno, por ejemplo, usa lo que es de Sole, de hecho está en su primer capítulo, lo que es su definición de información, y la información déjenme recordar bien, esto es de matemáticas, series matemáticas, por simplificación de serie a primer orden, se vuelve probabilidad. Y esa probabilidad, de hecho, Prigogine lo trabaja como esto es en un artículo que él maneja de procesos. Déjame ver, porque por aquí lo tengo. Este Time Structure and Fluctuations, en ese artículo, y lo trabaja como, o sea, porque yo también lo intenté trabajar para verlo de manera simplificada. No se puede simplificar como m entre n, la probabilidad, sino como una probabilidad de Poisson, y al verse como una probabilidad de Poisson y darle su propio trabajo matemático, terminamos en encontrar que este proceso estocástico obedece el principio de buen orden matemático. ¿Cuál es el principio de buen orden matemático? Que existen desigualdades, o que un número es mayor que otro. Algo que cualquier niño de primario puede decir: 3 es mayor que 1. ¿Cómo lo sabes? Porque al niño de primaria le pones una recta que le vas a dividir empezando con 0, se nos va a saltar 1, 2, 3. Por ejemplo, un chapulín. 3 es mayor que 1. ¿Cuántas veces salta el chapulín? 3 veces. ¿Cuántas veces salta el chapulín para llegar a 1? Una vez. ¿Cuántas veces salta el chapulín? 3 veces salta el chapulín. Mucho más salta que una vez. 3 es mayor que 1. En ese sentido, encontramos que, de manera simplificada, que la conciencia emerge por un proceso de difusión. La conciencia emerge por una probabilidad. ¿Y qué ocurre? Que el cerebro es un autómata no determinista. Es un autómata con redes de transiciones tales que el resultado final es no determinista. Alguien me dirá: ¿y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, cuando a alguien se le da una orden, tiene la opción de obedecer o desobedecer. Eso es probabilista. Eso es riesgo, porque está sujeto a incertidumbres. Incertidumbres que son la decisión. ¿Y qué ocurre para el caso, por ejemplo, de esta pobre niña que fue secuestrada? Hubo decisión. ¿Decisión de qué? Decisión de hacer o no hacerle mal a esta pobre niña. Esos son riesgos. Son probabilidades. Valga, hablar del mal y del bien. El mal es una decisión. El bien es una decisión. Y como estamos hablando de decisión, estamos hablando de incertidumbres. Alguien diría: va. Entonces me estás explicando de que hay riesgos para esto. Pero ¿y qué ocurre con el caso del terremoto? ¿A poco eso es un riesgo? ¿No es natural el mal en ese sentido? ¿Por qué Dios no lo detiene? Porque tal vez realmente esto sea algo creativo, una especie de costo creativo. Sabemos que para que exista el ser humano, para que exista el ser humano, es necesario la concepción de probabilidad, luego la concepción de riesgo. Y como es necesaria la concepción de riesgo, pues tenemos que hablar en este sentido
de que se tiene que tomar riesgos para esto. Digamos, Boyd lo va a abordar más adelante, ahorita yo lo estoy anticipando para que se vea por dónde va el asunto, que se va a volver a regresar uno finalmente después en decir, oye, yo quiero que exista el ser humano, ¿no? ¿Qué necesitamos para esto? Un universo. ¿Y qué se necesita de este universo? Digamos que todo lo que sabemos que existe en el universo. Necesitamos geología. Para esta geología necesitamos que haya placas tectónicas. Necesitamos que en cuanto a estas placas tectónicas, que exista, una amiga lo estaba trabajando ahí en la maestría, en el doctorado, en que haya una especie de interacciones, una termodinámica de tiempos finitos, tal que haya disipaciones entre placa y placa, y por causa de las disipaciones que hay entre placa y placa, debe haber movimientos, por causa de la primera ley de la termodinámica. ¿Y para qué queremos esto? Para que finalmente emerja la Tierra, emerja la vida. La vida tiene un costo, la vida tiene un riesgo. Es necesario para el riesgo de la vida que haya placas tectónicas, que haya movimiento entre placas tectónicas y por lo cual que existan los temblores. Y luego en ese sentido, los temblores pueden hacer el perjuicio que nosotros hoy sabemos. Pero por causa de ese perjuicio, pues es un riesgo. Y alguien diría, ¿y qué va a ocurrir con ese riesgo? Me regreso de nuevo al Evangelio. Que resulta que, primero con teoría de riesgos, sobre todo enseñado en cuanto a economía, y más para los de seguros, lo tienen que estudiar. Bueno, no lo estudian todos los de seguros, sino los que se dedican a diseñar modelos de cobertura, tienen que diseñar modelos de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para el caso del riesgo? Se tiene que diseñar una cobertura. ¿Cuál es la cobertura del riesgo de la vida para el caso divino? Bueno, eso el judaísmo lo propone. De hecho, creo que todas las religiones van proponiendo en torno a ello. Y en parte es lo que se responde, ¿no? Como que Dios no es responsable del mal directo en el mundo. No es responsable realmente porque Él es más bien, es quien asume el riesgo de crear agentes, autómatas finitos con transiciones tal que su resultado final es no determinista. Autómatas finitos no deterministas. Tratando de hacer a cada agente una especie de, por medio de teoría de juego, una coalición que se vuelve finalmente un jugador, y en ese sentido este jugador es este autómata finito no determinista de transiciones, mejor dicho, autómata finito de transiciones no deterministas que puede tener diferentes decisiones, y es como el costo de haberle creado. La forma de cobertura de ese costo se va desarrollando desde el judaísmo en un sentido de Isaías, cuando él dice, y en su momento ya no habrá más guerra, no habrá más dolor, ya la muerte no estará. Eso puede ser en otras palabras, sino se madura en el judeocristianismo con Apocalipsis, cuando la muerte y el infierno depositan sus muertos y se van al lago de fuego y azufre. Luego la muerte ya no existe. Esto se abordará con mayor detalle en el libro de Satanás y el problema de la maldad. Y para quien me vea, pues yo hago la invitación a que estemos leyendo la Biblia, porque esto, si se dan cuenta desde que comencé, es Biblia. Ahorita ya fue más filosófico y tuve que extraer conceptos que vemos en la carrera de física y matemáticas. También volví a citar a San Agustín, conceptos de filosofía, Camus, conceptos que hay que repasar. Para quien lo quiera ver, para quien me esté viendo, le recomiendo estar leyéndolos. Me van a decir, ¿y tú has estado leyendo todo esto? No necesariamente, pero sí hay que estar viendo ciertas objeciones de ciertos filósofos, el existencialismo ateo, de otra forma de filosofía, y hacerse un autocuestionamiento sobre uno como cristiano. ¿Qué significa que crea en Dios?
¿Quién es ese Dios en el que yo creo? ¿Cómo es ese Dios? ¿Qué es lo que me viene a aportar Jesús? ¿Y qué significa que Jesús venga a revelar al Padre? Bueno, me despido. Hasta luego.